El contrato que cambiaría el fútbol mundial estaba garabateado en una servilleta de papel. Con apenas 13 años, Lionel Messi temblaba mientras observaba a los adultos alrededor de la mesa definiendo su destino. Su padre Jorge, tenso, firmaba el acuerdo improvisado con Carles Rexach, director deportivo del Barcelona, que ni siquiera esperó por papeles oficiales. Aquel niño argentino menudo no podía escaparse. En aquel restaurante de Barcelona, diciembre de 2000, el pequeño Leo de Rosario apenas imaginaba que sus piernas cortas cargarían el peso de expectativas inimaginables. El diagnóstico médico a los 10 años había sido devastador. Deficiencia de la hormona del crecimiento. Sin tratamiento, jamás superaría 1,50 de altura. El tratamiento costaba casi $1,000 mensuales, valor inalcanzable para su familia en una Argentina en crisis. Ahora, a un océano de distancia de su casa, aquella servilleta era su promesa de salvación. Leo dejó Argentina con un nudo en el estómago. Newell's Old Boys, el club de sus amores, no podía pagar su tratamiento. River Plate mostró interés, pero retrocedió. Barcelona era su última esperanza. Cuando llegó a la Masia, el joven casi mudo de timidez encontró un ambiente extranjero, con idioma diferente y lejos de todo lo que conocía. Las noches eran de lágrimas silenciosas, escondidas bajo la almohada para que nadie las notara. Durante el día, sus pies mágicos hablaban lo que su boca no conseguía. Los primeros técnicos de las categorías inferiores notaron algo extraordinario. En su primer entrenamiento, el pequeño argentino regateó a 5 adversarios como si fueran conos. El segundo técnico pidió que lo repitiera contra defensores mayores. El resultado fue idéntico. Los defensores catalanes se miraban avergonzados, mientras los directivos sonreían discretamente. La deficiencia física que amenazaba su sueño se había transformado en ventaja. Centro de gravedad bajo, giros rápidos, aceleración explosiva. Incluso con inyecciones diarias de hormona, permanecía más pequeño que sus compañeros, pero compensaba con determinación feroz. No tardó para que los rumores sobre el pequeño extraterrestre de la cantera se extendieran. En las gradas, padres de otros chicos susurraban frustrados. Sus hijos eran completamente superados por aquel argentino callado. Cuando tenía el balón, parecía que todos los demás jugaban a cámara lenta. Su adaptación social tardó, pero en el campo se sintió inmediatamente en casa. El fútbol era su verdadero idioma. Mientras crecía, Leo perfeccionaba sus habilidades, pero cargaba constantemente con el miedo al fracaso. ¿Y si el tratamiento no funcionaba? ¿Y si no crecía lo suficiente? ¿Y si todo aquel cambio fuera en vano? Las llamadas nocturnas a Rosario eran su único consuelo. Por la mañana entrenaba con rabia interior, canalizando ansiedades en cada toque al balón. A los 16 años, finalmente debutó en el primer equipo del Barcelona. Frank Rijkaard, entrenador de la época, dudó inicialmente. ¿Qué haría con aquel adolescente flacucho? Ronaldinho Gaúcho, estrella del equipo, fue el primero en reconocer el talento extraordinario. En los entrenamientos se acercó a Rijkaard y susurró: «Este chico será mejor que todos nosotros». Cuando finalmente entró al campo oficialmente, a los 17 años, contra el Español, el estadio presenció los primeros minutos de quien sería el mayor jugador en la historia del club. El niño que llegó escondiendo lágrimas estaba creciendo, no solo físicamente gracias al tratamiento, sino como atleta y ser humano. La servilleta había abierto las puertas, pero fueron sus pies mágicos los que estaban reescribiendo la historia del deporte. El mundo aún no lo sabía, pero presenciaba los primeros capítulos de la mayor historia del fútbol moderno. La explosión definitiva llegó en 2009, cuando Pep Guardiola asumió el mando técnico. Durante su primer encuentro reservado, Guardiola fue directo. Leo sería el centro gravitacional de su proyecto revolucionario. En el vestuario, muchos dudaron. Samuel Eto'o y Thierry Henry, estrellas consagradas, intercambiaron miradas escépticas.
cuando percibieron que serían secundarios ante un chico de 21 años. La primera Champions League conquistada en Roma contra el Manchester United fue la prueba final. Messi marcó de cabeza contra la defensa inglesa. Él, el bajito que casi no había crecido, elevándose en el aire como si desafiara no solo a los defensores, sino las propias limitaciones que la vida intentó imponerle. Las comparaciones con Maradona se volvieron inevitables. La misma camiseta 10, la misma nacionalidad, el mismo talento desconcertante. Pero mientras Diego era fuego, explosión y caos, Leo era agua, fluido, constante, aparentemente sereno. Los periodistas españoles notaron su peculiar expresión durante los partidos, concentración absoluta y distante. Psicólogos deportivos más tarde identificarían aquello como estado de flujo, un nivel de concentración donde tiempo y espacio se distorsionan para el atleta. El estadio Camp Nou rugía con sus goles, pero lejos de los focos, Leo permanecía un enigma. Mientras otras estrellas frecuentaban fiestas concurridas, él prefería noches en casa con mate, familia y sus perros. El niño diagnosticado inicialmente con problemas de socialización creció como un hombre reservado. Su lenguaje corporal tímido fuera del campo contrastaba brutalmente con su expresión dominante dentro de él. Críticos argentinos decían que le faltaba pasión con la camiseta nacional. Pocos sabían que Leo vomitaba de nerviosismo antes de los partidos decisivos con Argentina. Tal era su obsesión por ganar con su país. Los años bajo Guardiola transformaron fútbol en arte. El Barcelona construyó lo que muchos consideraron el mayor equipo de la historia del deporte. Xavi, Iniesta y Messi formaban un triángulo de las Bermudas donde defensas enteras desaparecían. Bayern Múnich, Manchester United, Real Madrid, todos sufrieron humillaciones históricas. El auge llegó con 5 goles contra el Bayer Leverkusen en la Champions League. El técnico alemán simplemente se sentó en el banco y observó boquiabierto. No había táctica contra aquello. Ya no era fútbol, era magia. Pero no todo eran flores. La presión aumentaba. Cada temporada sin título era considerada fracaso. Leo desarrolló un ritual antes de los partidos. Vomitaba en el vestuario, debido a la ansiedad extrema. Nadie lo veía, solo sus compañeros más cercanos lo sabían. Su tensión aumentaba especialmente con la camiseta argentina. Las críticas en su país lo herían profundamente. No siente la camiseta, juega mejor con el Barcelona. Cada mundial sin título era una nueva herida. El Mundial de 2014 parecía su redención. Brasil, archirrival, como escenario para su consagración final. Argentina llegó a la final contra Alemania. Durante 120 minutos, Leo arrastró sus piernas exhaustas, creando las mejores oportunidades. Cuando Higuaín falló cara a cara, y luego Palacio erró en otra clara ocasión, algo se quebró dentro de él. Götze marcó en los minutos finales de la prórroga. Arrodillado en el césped del Maracaná, Messi contempló el abismo de la derrota. El premio al mejor jugador del torneo fue recibido con mirada vacía, trofeo que parecía burlarse de su sueño no realizado. De vuelta a España, silencioso como siempre, pocos notaron su creciente depresión. La presión aumentaba, amplificada por la rivalidad con Cristiano Ronaldo. Mientras el portugués exhibía físico escultural y confianza inquebrantable, Leo parecía cada vez más introspectivo. El auge de esa rivalidad dividió al mundo del fútbol. Cada gol de uno era respondido por el otro en la semana siguiente, una danza de genios que elevó el deporte a niveles nunca vistos. En 2015, con Luis Enrique, llegó otra Champions League. El tridente MSN, Messi, Suárez y Neymar, aterrorizaba defensas europeas. Leo ya no era el mismo, menos explosivo, más cerebral. El chico que regateaba a 5 adversarios ahora orquestaba el juego. Sus pases imposibles mostraban que, aún envejeciendo, su visión era sobrenatural. Los adversarios confesaban, marcarlo era como intentar capturar humo con las manos.
Cuando la pandemia paró el mundo en 2020, Leo contempló su carrera en soledad, forzada. A los 33 años el tiempo avanzaba implacable. Barcelona se hundía en crisis financiera. El club que prometiera cuidarlo para siempre ahora tambaleaba bajo una gestión desastrosa. La servilleta que sellara su destino 2 décadas antes ya no significaba nada para dirigentes desesperados por equilibrar cuentas. La relación se deterioraba. La familia, instalada en Castelldefels desde 2009, comenzaba a considerar lo impensable: dejar Barcelona. El verano de 2021 trajo lo impensable. Leo lloró abiertamente en la rueda de prensa de despedida. Barcelona, ahogado financieramente, no podía renovar su contrato aún con reducción salarial del 50%. El hombre que había marcado 672 goles en 778 partidos con el club, conquistado 35 títulos, incluyendo 10 ligas y 4 Champions Leagues, se marchaba contra su voluntad. Antonella, su esposa desde la infancia en Rosario, lo abrazó mientras las lágrimas caían. Sus hijos, Tiago, Mateo y Ciro, nacidos y criados en Barcelona, preguntaban confusos hacia dónde irían. París sería su próximo destino. El PSG recibió al argentino como realeza, pero su corazón permanecía en Cataluña. Mientras tanto, otra obsesión lo consumía: la selección argentina. Tras perder 4 finales, Mundial 2014, Copas América 2007, 2015, 2016, la presión era insoportable. En 2021, en el Maracaná, contra Brasil, llegó la liberación. Argentina campeona de la Copa América, su primer título oficial con el país. Leo cayó de rodillas, llorando como un niño. Di María, autor del gol, corrió inmediatamente a abrazarlo. No fue solo victoria deportiva, fue exorcismo emocional. Scaloni, técnico argentino, construyó algo que sus predecesores no consiguieron: un equipo para Messi, no un Messi para el equipo. El grupo se unió como familia. De la Hójera, preparador de porteros, revelaría después que la plantilla entera juró internamente: «Vamos a ganar para Leo. Él merece terminar con esta maldición». Qatar 2022 se acercaba como última oportunidad. Leo, ahora con 35 años, sentía el peso de la historia. La derrota en el debut contra Arabia Saudita fue devastadora. Aquella noche, solo en su habitación, contempló la retirada inmediata de Mindome Simone. La selección. Antonella, compañera desde la adolescencia, se sentó en silencio a su lado. Ninguna palabra fue necesaria. A la mañana siguiente, Leo llegó al desayuno de la concentración con expresión transformada. Los compañeros percibieron inmediatamente: el capitán estaba en misión. Lo que siguió fue trascendental. Contra México, gol decisivo. Contra Australia, otro. Holanda en cuartos, asistencia mágica para Molina y gol de penal. Tras el partido, una faceta desconocida: el Leo furioso enfrentando al técnico holandés Van Gaal, que lo había provocado. «¿Qué mirás, bobo?», frase captada por las cámaras que se viralizó instantáneamente, mostrando un Messi que el mundo raramente veía. En la semifinal contra Croacia, a los 34 minutos, llegó el momento que definiría su leyenda. Recibiendo el balón en el medio campo, encaró a Gvardiol, defensor de 20 años considerado revelación del torneo. Lo que siguió entró en la historia. Leo, con piernas aparentemente cansadas, aceleró súbitamente, dejando al joven zaguero desorientado en una danza hipnótica por la banda lateral. 5 toques precisos, cambios de dirección imperceptibles, finalización para asistencia perfecta. El banco argentino se levantó en shock. Scaloni se cubrió el rostro. Aquello no era humano. La final contra Francia fue épica. 2 goles de Messi, hat-trick de Mbappé. Prórroga, penales, drama absoluto. Cuando Montiel convirtió el penal decisivo, el tiempo se detuvo. Messi cayó de rodillas, manos cubriendo su rostro. Di María, Paredes, Otamendi, todos corrieron hacia él. El peso de una nación, de una
carrera entera, se disolvía en lágrimas de alegría. La copa, finalmente en sus manos, completaba el rompecabezas que comenzara con aquella servilleta 2 décadas antes. Tras la conquista, Leo se transformó. El traslado al Inter Miami representó un nuevo capítulo. A orillas del mar, con los niños zambulléndose en el océano mientras él tomaba mate en la puesta de sol, encontró paz que nunca conoció en la presión europea. Becky G. y Will Smith estaban en las gradas en su debut en la MLS, cuando marcó gol de falta en el último minuto. Hollywood ni siquiera podría escribir un guión tan perfecto. La historia de Messi trasciende el fútbol. Es narrativa sobre superación, sobre rechazar limitaciones impuestas. El niño que se inyectaba hormonas diariamente para crecer se convirtió en gigante. El tímido que apenas conseguía hablar en entrevistas lideró como capitán. El atleta considerado frágil jugó 1000 partidos al más alto nivel. El cuestionado por su país se convirtió en su mayor héroe. Su revolución fue silenciosa, sin escándalos, sin polémicas graves, solo consistencia sobrenatural. En era de redes sociales y autopromoción, construyó legado con balón en los pies, no con declaraciones bombásticas. Mientras otras estrellas aparecían en titulares por fiestas y confusiones, Leo estaba en casa jugando FIFA con sus hijos o paseando con Hulk, su mastín napolitano. Estadísticamente, los números aturden. Más de 800 goles en su carrera, 42 títulos, 8 balones de oro. Pero los números apenas rozan su esencia. Messi redefinió posibilidades dentro del campo. Normalizó lo imposible. Después de él, las comparaciones se volvieron irrelevantes. Pelé y Maradona fueron genios de sus épocas. Messi trascendió el concepto de época. La servilleta que inició todo está hoy enmarcada en un museo en Barcelona. Un sencillo trozo de papel que cambió la historia del deporte. El niño diagnosticado, con deficiencia hormonal, del que los médicos dudaban que pudiera convertirse en atleta profesional, se transformó en el mayor jugador que el mundo jamás haya visto. Cuando finalmente cuelgue las botas, dejará un vacío imposible de llenar, pero también un legado eterno de quien demostró que los límites existen solo hasta que son desafiados. La servilleta, el simple papel que llevaba una promesa aparentemente exagerada, se cumplió más allá de las expectativas más salvajes. Del papel a la eternidad, Lionel Messi completó un viaje que ni el guionista más optimista osaría imaginar. La gloria, al final, pertenece a aquellos que persisten cuando todos los demás se rinden.